Dice, obtenida al calentar, ya, vamos a admitir, ¿dónde estamos? Obtenido al calentar dióxido de manganeso con potasa cáustica en presencia de aire, ¿no? Esta solución, ¿no? Dice, se oxida anódicamente con una densidad de corriente de 9 amperes decímetros cuadrados. Dice, si el rendimiento de corriente es del 70%, calcular la cantidad de permanganato potásico que se obtendrá en 10 horas, en una cuba cuyos ánodos tienen una superficie útil total de 4.000 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, vamos a hacer la reacción, pero ojo, fíjense, hay que prestar así hasta el mínimo detalle en el enunciado, ¿no? El manganato es el que se obtiene, ¿no? Al hacer reaccionar dióxido de manganeso con hidróxido de potasio en presencia de aire, ¿no? El manganato de potasio es el que va a sufrir la reacción de oxidación, ¿no? Y me dice, de datos también me da la densidad de corriente, no habíamos utilizado, ¿no? Pero ahora vamos a utilizar, también me da el rendimiento, es justo lo que están llevando ustedes, ¿no? Y me pide la masa, calcular la cantidad de permanganato potásico que se obtendrá, dice, ¿no? En un tiempo de 10 horas en una cuba cuyos ánodos tienen una superficie útil total de 4.000 centímetros cuadrados. ¿No? Bueno, lo primero que vamos a hacer es siempre, vamos a escribir las semireacciones de oxidación o reducción, ¿ya? Y acá voy a hacer, ¿no? Habíamos dicho que en la reacción se hace reaccionar dióxido de manganeso más hidróxido de potasio o potasio cáustica, ¿no? En presencia de oxígeno y lo que se va a formar va a ser el agua y el manganato de potasio, ¿no? Con valencia más 6 está acá. Este manganato potásico, al disociarlo, ¿cómo me quedaría, no? Serían los manganatos radical a la -2, ¿no? Entonces, esto va a pasar a permanganato, ¿ya? A permanganato, y para igualar las cargas, ¿no? Acá -2, -1, donde vendrían los electrones a este lado, ¿no? Tienen que ser iguales. Entonces, -1, -1, -2 es igual a -2. Ese sería el balance electrónico. ¿Por qué va a ir a permanganato? Fíjense acá, miren. Me dice calcular la cantidad de permanganato, me dice, potásico, ¿no? Entonces, del manganato de potasio, ¿no? Acá lo disocio, lo parto, ¿no? Como en el ion electrón. Y sería manganato a la -2. Va a pasar a qué? A permanganatos. Y así 16 ya no podemos admitirle a la compañera. Lo sentimos. Lo sentimos. Listo. Entonces, en este momento, compañeros en el chat, vayan poniendo por favor sus asistencias y solo va a valer de esta sesión, ¿ya? Vamos poniendo por favor nombre completo y lo que es la asistencia, ¿ya? En el chat. Vamos, por favor. ¿Ya? Listo. Y ya sabemos, ¿no? Bueno, en este ejercicio no me daba las reacciones, ¿no? Yo tengo que ver de dónde a dónde va a ir, ¿no? Y con el enunciado me he guiado que va a ir a permanganatos. ¿Ya? ¿Y qué aparece acá? Listo. ¿No? Y de dato, ¿qué más me da de dato? Ya, vayan poniendo sus asistencias. Listo. Ya, bueno, como primero ya hemos escrito la semireacción, ¿no? En este caso de oxidación, esta reacción se va a llevar a cabo en el ánodo. Listo, también me da la densidad de corriente, que la vamos a simbolizar con una J, ¿ya? Me dice que es 9 amperes decímetros cuadrados. Ahorita vamos a ver la ecuación de la densidad de corriente, ¿no?
También me dice que el proceso va a tener un rendimiento del 70%, ¿no? No hay ningún proceso, ¿no? 100%. Algunos, ¿no? Pero en este caso, mayormente en procesos electroquímicos no se llega al 100%, 90 será como máximo, ¿no? Y me está pidiendo la masa del permanganato y me dice, hallame la masa del permanganato en un tiempo de electrólisis de 10 horas, dice, ¿no? Teniendo un área o superficie útil de 4.000 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, primero únicamente me pide la masa, ¿no? Como primer inciso. Listo. Ahora, ¿no? De datos, el ejercicio me da, ¿no? La densidad de corriente. La densidad de corriente, compañeros, tiene como ecuación a la intensidad de corriente dividida entre el área o superficie útil, ¿no? Se dice que es área o superficie útil a la superficie que está dentro de la solución de electrólisis, ¿ya? Entonces, había sido intensidad de corriente sobre área. Y acá mismo se lo puede dar cuenta, ¿no? Acá me dice 9 amperes decímetros cuadrados, ¿ya? Bueno, también vamos a ver un rendimiento de corriente. ¿Por qué? Se los estoy anotando, ¿no? Justo que ahora están en lo que es rendimientos, ¿no? Uno, como una primera fórmula lo podemos calcular a la densidad de corriente, perdón, al rendimiento de corriente con la cantidad de electricidad, ¿no? Una cantidad de electricidad sería la cantidad de electricidad teórica sobre la cantidad de electricidad práctica, ¿no? En la práctica, la cantidad de electricidad siempre, bueno, la cantidad de electricidad práctica siempre es mayor a la cantidad de electricidad teórica, ¿ya? Esto han debido de ver, ¿no? Debido a que a veces hay cortes, hay pérdidas, ya hay fluctuaciones, ¿ya? Entonces, por eso siempre la cantidad de electricidad práctica es mayor. Teóricamente nosotros calculamos, vamos a necesitar 5.000, pero por diversas irreversibilidades que se llevan a cabo en el proceso, entonces siempre se tiende a gastar más. Ya que sé yo, si hemos calculado 5.000, gastaremos unos 6.000. ¿Ya? Entonces, sí, esta es la fórmula si yo quiero calcular con rendimientos de corrientes, ¿no? Acá dice, donde T es teórico y P es práctico, ¿no? Entonces, listo. Ya hemos visto esas dos variables que recién estamos viendo, ¿no? Bien. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, ya me pedí la masa, ¿no? Entonces, vamos a ir a la primera ley de Faraday, que es esta, ¿no? Dice, cantidad de electricidad es intensidad de corriente por tiempo, me dice la primera ley de Faraday, ¿no? Y bueno, como ahora me pide la masa, yo sé que una vez hallando la cantidad de electricidad, yo puedo hallar la masa, ¿no? Y eso es justo lo que me pide, ¿no? Previo a eso, voy a ver el modo de hallar. Ya, acá me dice, bueno, me dice esta ecuación, ¿no? Si quiero hallar la masa, primero hallar la cantidad de electricidad, ¿no? Y para hallar la cantidad de electricidad que me dice esta ecuación, me dice, ya, si quieres hallar la cantidad de electricidad, tienes que tener la intensidad de corriente y el tiempo. Ya me fijo en el problema y me dice que quiere la masa en un tiempo de 10 horas, ¿no? Perfecto, digo, de acá ya tengo el tiempo, ¿no? 10 horas. Ahora, ¿qué te falta? Me dice. La ecuación me da, te falta la intensidad de corriente. ¿Cómo voy a hallar la intensidad de corriente? ¿Qué me dice esta ecuación? Si quieres hallar la intensidad de corriente, primero calcular ¿qué? La densidad de corriente y el área, me dice, ¿no? Me fijo, la densidad de corriente tengo, me voy acá y tengo, ¿no? La densidad de corriente con una J, se la simboliza, habíamos dicho, ¿no? Y de pasadita me dice que también necesito el área. Perfecto. Y me da, ¿no? En el ejercicio. Un ratito lo veo. Ya, me da también el área, ¿no? Entonces ya tengo todo, ¿no? Voy a hallar primero la intensidad de corriente, que había sido densidad de corriente multiplicado por el área. Secuencialmente voy a ir a esta ecuación y voy a hallar ¿qué? Voy a hallar la cantidad de electricidad. Una vez hallando la cantidad de electricidad, voy a irme a hallar la masa, que es lo que me pide, ¿no? Y eso sería el esquema, ¿no? Más o menos de la resolución, ¿no? Como dicen, obedezcan todas las ecuaciones, ¿no? Como el licenciado Conte decía, las ecuaciones te hablan.
Bueno, él lo decía, ¿no? Como que se me ha pegado esa manera de resolverlo. Entonces, eso es lo que necesito. Ya vamos a resolverlo hasta acá, pero ¿se ha entendido? A ver, por favor, respondan, habiliten sus micrófonos y más o menos es la secuencia que vamos a seguir para resolver este ejercicio. ¿Ya? Y si no se recuerdan, lo que yo siempre les digo es que escriban todas las ecuaciones. En este caso no tenemos, ¿no? Vamos a ver más adelante, segundo parcial, hay hartas ecuaciones, entonces ustedes tienen que anotar todas las ecuaciones así, que se, a ver, como por decirlo, que se asocien, digamos, si yo quiero hallar la cantidad de electricidad, todas las ecuaciones en las que esté involucrado la cantidad de electricidad. Y de ahí van viendo, ¿no? Esto necesito para esto, y si esto voy a reemplazar acá y acá y acá, y así se van dando cuenta, ¿ya? Aquí es como que fácil porque son poquitas ecuaciones, por segundo partido son hartas ecuaciones. Entonces, y ya vamos a ir viendo, ¿ya? Pero hasta aquí espero que se haya entendido, nadie me ha respondido. Ahora vamos a ir preguntando. Vamos a ir preguntando. A ver, ¿a quién vamos a ir preguntar? A ver, a ver. Isamar Luz Calleja Beliz. A ver, compañero, por favor, dinos si se nos ha entendido hasta acá, por favor. Para proseguir. Sí, sí se ha Bueno, entendido. ya, listo, gracias. Vamos a proseguir entonces. Pero los que no, me dicen nomás, por favor, me cortan. ¿Ya? Listo. Bien, como lo decíamos, ¿no? Previo vamos a hallar la intensidad de corriente. Densidad de corriente, me dice, listo. Había sido 9 amperes decímetros cuadrados, ¿no? Generalmente la densidad de corriente se expresa amperes centímetros cuadrados, ¿ya? Bueno, vamos a convertirlo, ¿no? Porque mi área me da 4.000 centímetros cuadrados, ¿no? Y esto me da en metros cuadrados. Entonces, o convierto este, ¿no? En este caso estoy convirtiendo yo este, ¿no? Puedes decir que un decímetro cuadrado es igual a, bueno, 10 centímetros al cuadrado, ¿no? Decímetros cuadrados con decímetros cuadrados se me van. Y en el denominador tengo centímetros cuadrados. Y por fórmula me dice multiplicado por el área. El área es 4.000 centímetros cuadrados. Entonces se me simplifican y me queda simplemente amperes, ¿no? Y esto si gustan pueden corroborarlo y es 360 amperes, ¿no? Ahora vamos a leer el tiempo, ¿no? Cabe recalcar para aplicar esta ecuación, si quiero que me den colombios, tiene que estar en el tiempo en segundos y la intensidad de corriente en amperes, ¿no? Entonces, una hora es a 3.600, multiplicado se me hace 36.000 segundos, ¿no? Voy a ver la cantidad de electricidad multiplicando 360 amperes por 36.000 segundos, me va a dar 12,96 por 10 a la 6 colombios, ¿ya? Bueno, acá no hemos tomado ningún tipo de rendimiento, ¿no? Estoy asumiendo al calcular todo esto que está al 100%, ¿no? Pero en la realidad, en la práctica, hemos determinado que no, ¿no? Este proceso no se ha llevado a cabo en un 100%, sino solamente en un 70%. Entonces tengo que hacer los cálculos, ¿no? Voy a despejar de la fórmula, ¿no? Que el rendimiento era cantidad de electricidad teórica sobre cantidad de electricidad práctica por 100. Aquí está. Acá, ¿no? Ya les he mostrado. Entonces, de acá únicamente voy a despejar la cantidad de electricidad teórica. ¿Ya? Un porcelito de 3 pueden hacerlo, ¿no? De acá estoy despejando la cantidad de electricidad teórica. Voy a poner el 70% por la cantidad de electricidad práctica. He sido 12,96 por 10 a la 6, dividido entre el 100%. ¿No? Y eso me da 9,072 por 10 a la 6, ¿no? Y veamos acá nuevamente lo que dice la teoría, ¿no? La cantidad de electricidad teórica siempre, pero siempre es menor a la práctica, al 12,96 por 10 a la 6, ¿no? Es menor siempre. Siempre se gasta más. Ya, entonces voy a partir de esta cantidad de electricidad. Habíamos dicho, ¿no? Acá en esta parte, de la cantidad de electricidad, vamos a dejarla más, habíamos dicho, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo acá mi cantidad de electricidad, perdón,
acá 9,072 por 10 a la 6, voy a hallar la masa, ¿no? Voy a decir que un equivalente gramo de permanganato de potasio, o cualquiera, ¿no? Eso me preguntaban, puede ser. Acá puede ser en forma iónica, no solamente los manganatos, y de los manganatos al permanganato de potasio, ¿no? Pero es 1 a 1 directamente, estoy diciendo. Un equivalente gramo de permanganato de potasio es igual a 96.500 colombios, ¿no? Colombios con colombios se me van. Y a su vez sabemos que un equivalente gramo, ¿no? Esto es de la reacción. Ya, voy a irme a la reacción. No sé qué pasa. Ya. La reacción, a ver, fíjense acá, ¿no? Acá, un equivalente de permanganato es igual a ¿qué? A un electrón, ¿no? O un equivalente gramo. Un equivalente gramo. Entonces, de acá sale esa parte. Ya, y digo acá, ¿no? Un equivalente gramo de la semisección es igual a un mol. Y un mol a su vez es a 158 gramos de permanganato de potasio. Entonces, lo que se deposita en 10 horas en mi ánodo había sido 14.853,63 gramos de permanganato. Ahora ustedes pueden expresar la unidad más que se entienda mejor, ¿no? En kilogramos. Si fuese muy grande, entonces en toneladas y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, unidades que se entiendan, ¿ya? Entonces, ese sería nuestro primer ejercicio. Y ese sería el primer ejercicio. Ahí es otro ejercicio. Ya, hasta acá se ha entendido. ¿Habrá alguna duda del ejercicio? Por favor, véanlo. Y me dicen, miren que habíamos tardado harto tiempo. Había sido 2:30. Hemos tardado más. Pero creo que es mejor así, ¿no? A veces cuando uno pisa siento que más tiempo tarda. Ya, bueno, vamos a hacer un segundo ejercicio. Ya, dice, quizá no se notó muy claro, ¿no? A ver, lo voy a tomar fotos más claras, ¿verdad? Disculpa, no sé, no sé qué sucede, y es que hago una aplicación que supuestamente mejora mi resolución, pero no. Ya, bueno, dice, en un baño para niquelar, creo que este ejercicio les he dado, no recuerdo, pero les he dado un ejercicio, creo, ya dice. En un baño para niquelar, se introduce como cátodo un objeto metálico de forma cúbica, ¿ya? Cuyo lado es de 8 centímetros a fin de recubrirla electrólicamente, con una capa de 10 micrómetros, ya con una capa de 10 micrómetros de níquel, para lo cual se debe aplicar una densidad de corriente de 12,5 amperes decímetros cuadrados. Si el rendimiento de corriente es del 50%, ¿dónde está? ¿Qué intensidad de corriente debe suministrarse y durante qué tiempo? ¿No? 2,50. La intensidad de corriente y el tiempo. Y como dato adicional me dice, la densidad del níquel es 8,8 gramos por centímetros cúbicos. ¿No? Entonces vamos a ver todos los datos. Acá no se le nota dibujado mi cubito, ¿ya? Pero me dice que por arista mide 8 centímetros, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué de dato más podemos sacar? Fijémonos, ¿ya? A ver, dice. Nuevamente, ya sabemos la arista, de cubrirla, se lo quiere recubrir electrónicamente con un espesor, por así decirlo, capa es lo mismo espesor, ¿no? De 20 micrómetros, o sea, es súper delgadito, ¿no? Para lo cual se debe aplicar una densidad de corriente y me da un rendimiento de corriente también. Me pide la intensidad de corriente y el tiempo. Y me da también lo que es la densidad. Listo. Bueno, voy a escribir como primer punto mi semireacción, ¿no?
me dice que, ay, vamos a disculparse un poquito ronca. Listo. Ya, esto es un proceso catódico, ¿ya? Me dice como, me habla únicamente del cátodo, ¿no? Acá no hace alusión al ánodo, nada, absolutamente nada, ¿no? Es por eso que les digo, tienen que prestar cada detallito, ¿ya? Que siempre nos ayuda, cada detalle del enunciado siempre nos da un indicio de algo, ¿ya? Entonces me menciona un proceso catódico, ¿no? Entonces me dice níquel, ¿no? Entonces níquel está trabajando con valencia +2, ¿ya? +2 electrones, se va a depositar como níquel 0, ¿no? Esto es el cátodo. A ver, no sé por qué quieren ingresar tan tarde. Habíamos dicho que no, ni modo. Con toda la pena del mundo mundial, nos tendremos que retirar más. Ya, entonces acá tengo mi cubito, hemos dicho que arista es 8 centímetros, ¿no? L 8 centímetros, ¿ya? Ahora también me da un espesor, ¿ya? Un espesor de 20 micrómetros, es lo que yo quiero, ¿no? Al someter a mi proceso electrolítico, yo quiero que este cubito, sí, con una fina capita de níquel, quiero recubrirlo, ¿ya? Pero esa capita yo quiero que tenga 20 micrómetros, ¿ya? Y a mi proceso lo voy a someter con una densidad de corriente de 12,5 amperes de 100 metros cuadrados, ¿ya? Y el proceso se va a llevar a cabo a la mitad de su capacidad, al 50%, ¿ya? Teniendo esos datos, me pide calcular la intensidad de corriente, ¿ya? Y también me pide calcular el tiempo, ¿ya? Previo a eso, los datos que yo sé es cómo se calcula el área de un cubo. El área, como tiene 6 aristas, o 6 lados, por decirlo, se multiplica por 6 y la arista al cuadrado. Así se calcula el área de un cubo, ¿no? Entonces tenemos que ir recordando. ¿Ya? Y el volumen como brevas, ¿no? Había sido área por altura, pero esta área es igual a este espesor, ¿ya? Entonces el volumen es también válido decir que va a ser área por espesor, ¿no? Centímetros cuadrados y por el espesor centímetros cúbicos, ¿no? Y por último me decía que la densidad del níquel es de 8,8 gramos por ml. Ya acá lo he anotado, ¿no? Listo. Entonces vamos a ver, nuevamente vamos a acudir a la primera ley de Faraday, ¿no? Que es intensidad de corriente por tiempo, ¿no? Pero acá, ahorita no puedo hacer nada, ¿no? Ya que me piden intensidad de corriente y tiempo, los dos me piden, ¿no? Y aún hallando la cantidad de electricidad no podría hallar directamente los dos incógnitas, ¿no? Entonces voy a ir a esta otra ecuación que me dice que la densidad de corriente es intensidad de corriente sobre área. De esta ecuación que tengo, ¿no? De esta ecuación tengo la densidad de corriente, ¿no? Me dice que es esto. Entonces tengo, check. Tengo el área, no tengo, pero puedo hallarlo, ¿no? Con la arista, check también. Entonces, de acá, entonces podría hallar la intensidad de corriente, ¿ya? Y me iría acá, ¿no? Una vez hallado la cantidad de electricidad, digamos, con estos datos, puedo hallar y con esta ecuación, puedo hallar la intensidad de corriente, y acá despejaría el tiempo, ¿no? Esa sería una opción. Ya, entonces, vamos primero por esa opción. Ya, pero previo a eso, ¿cómo hallábamos la cantidad de electricidad? ¿Se acuerdan? Con la masa, ¿no? De la masa yo podía ir a la cantidad de electricidad. Y de la cantidad de electricidad yo podía ir a la masa. ¿Ves? Hemos hecho ejercicios así. Entonces, previo a eso, voy a hallar la cantidad de electricidad. Con esta ecuación voy a hallar la intensidad de corriente y voy a despejar el tiempo. ¿Ya? Que esas son mis dos variables, ¿no? Es lo que me pide. Entonces, primero voy a hallar la cantidad de electricidad. ¿Ya? Eso, ¿con qué? Con la masa. Entonces, ¿no? El área hemos dicho que se calcula 6 por la arista al cuadrado, ¿no? La arista mide 8 centímetros. Entonces, esto había sido 64 por 6, es 384 centímetros al cuadrado.
consecuente voy a hallar el volumen, ya, 384 centímetros cuadrados es igual, bueno, por ecuaciones, ¿no? Área por espesor, ¿no? El área ya está acá, 384 centímetros cuadrados, el espesor me dice que es 20 micrómetros. Entonces, yo sé que, bueno, el prefijo micro es igual a 10 a la menos 6, ¿no? Entonces lo estoy reemplazando. Sería 20 por 10 a la menos 6 metros, ¿no? Y un metro sí que tiene 100 centímetros. Entonces, metro con metro se va y centímetro cúbico por centímetro, perdón, centímetro cuadrado por centímetro se me hace centímetros cúbicos, ¿no? Entonces sería 384 por 20 por 10 a la menos 6 por 100 me sale 0,768 centímetros cúbicos, ¿no? Y también sabemos que la densidad por fórmula es igual a masa sobre volumen, ¿no? De acá yo voy a despejar la masa, ¿por qué? Porque yo sé que de la masa puedo ir a la cantidad de electricidad, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, la masa había sido densidad por volumen, ¿no? Y acá tengo la densidad, ¿no? Me daba, acá está justo. 8,8 gramos sobre centímetros cúbicos multiplicados por, me dice el volumen. El volumen había sido 0,768 centímetros cúbicos. Entonces, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se me va. Y la multiplicación de 8,8 por 0,768 me da 0,76. Perdón, 6,76. Esto es 6, ¿ya? 6,76 gramos de qué? De níquel, ¿verdad? Listo. Entonces, una vez teniendo la masa, ¿para qué yo quería hallar la masa? Para hallar la cantidad de electricidad, ¿no? Voy a decir que 6,76 gramos de níquel. Ya, entonces, para hacer perder estos gramos, voy a decir que un mol de níquel tiene 58,7 gramos de níquel. Y se van a simplificar níquel con níquel, ¿no? Y a su vez me voy a ir a la semireacción de reducción. Veo que un mol de níquel, un mol de níquel tiene 2 equivalentes gramos, ¿no? Entonces, acá digo, un mol tiene 2 equivalentes gramos. Y el factor estrella, ¿no? Lo más importante, que un equivalente gramo, todo esto de níquel, ¿no? Pero ya, para hacerlo más rápido lo he hecho. Es igual a 96.500 colombios. Y multiplicando 6,76 por 2 por 96.500 dividido entre 58,7 por 1 es igual a ¿cuánto? 22.226,23 colombios. Ya por una parte ya habría hallado eso, ¿no? Ya tengo de esta ecuación la cantidad de electricidad, ¿no? Un check. Ahora voy a proceder a hallar con esta ecuación la intensidad de corriente. Una vez teniendo estas dos, voy a hallar el tiempo. ¿Ya? Listo. Entonces, de acá voy a despejar la intensidad de corriente. Bueno, de acá. ¿Cómo sería? Densidad de corriente multiplicado por el área, ¿verdad? Entonces, acá está eso. Densidad de corriente por el área. La densidad de corriente, ¿cuánto era? 12,5 amperes decímetros cuadrados, ¿no? Bueno, acá no me alcanza. No me alcanza, acá abajito no lo voy a hacer. Ya 12,5 amperes decímetros cuadrados, ¿no? Un decímetro, prefijo de deci, 10 a la menos 2, ¿no? Lo reemplazo, ¿no? Donde ve ese prefijo ya. Vamos a hacer mucho en el gol. Ya, y de un metro cuadrado tiene ¿cuánto? 100 centímetros por el cuadrado, ¿no? Esto afecta tanto a la unidad como a la unidad. Entonces, lo voy a multiplicar por el área, y el área era 384 centímetros cuadrados. Entonces, centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se me van, y estos metros cuadrados con este metro cuadrado se me van, y me va a quedar solamente 48, pero amperes, ¿ya? Ahora esto. El rendimiento, compañeros, también se puede calcular con esta fórmula, ¿ya? También se puede calcular con intensidades de corriente. ¿Ya? Este es el rendimiento, una N, y esta es la intensidad de corriente útil, ¿ya? Esta es la que se utiliza, es la útil. ¿Ya? Y esta es la teórica, ¿ya? Teóricamente, la intensidad de corriente es 48, ¿ya? Este